Con el avance de la inteligencia artificial, ha crecido aún más el miedo a una rebelión por parte de las máquinas, básicamente. Y pues se escucha el sonido de tutun, tun, tutun, tutun, tun, tutun. Para que no lo sepa, la película de Terminator, búsquenla. Si a este punto no la vieron, ¿qué están haciendo con su vida? Se han perdido de una obra de arte. Bueno, la historia del día de hoy nos habla acerca de una posible rebelión. Una posible rebelión de las máquinas que es espectacular. Es una historia que se escribió hace muchísimos años, pero que a día de hoy continúa teniendo repercusiones, bueno, no repercusiones, sino que a día de hoy continúa teniendo una gran relevancia, por lo impresionante que es, ¿ya? Y de hecho, en esta historia se establecen las leyes de la robótica como tal. Muy buenas a todos, yo soy Tadeus, y el día de hoy vamos a estar viendo Sueños de Robot. He soñado. Anoche tuve un sueño. Eso es lo que dijo Kelbex a la doctora Susan Calvin y Linda Rush. La doctora Linda Rush le dice: ¿lo ha escuchado? Lo ha escuchado, ha tenido un sueño. Y la doctora Susan se queda como, La una era una pasante, una practicante, estaba ahí recién contratada. Y la otra era Susan Calvin, la eminencia, la experta en robots, doña chingona, doña... Cualquier vaina que te preguntes de robot, la señora lo sabe, ¿ya? Y pues Linda Rush estaba sorprendida porque el robot había soñado. Eso es algo que nunca se había visto. Y la doctora Susan arrugó la cara cuando escuchó eso. Cuando el robot dijo, anoche tuve un sueño. Arrugó la cara, se sintió que no le pareció. Pero simplemente asintió con la cabeza y dijo, Y a continuación le dijo, Elbex, no te moverás, ni escucharás, ni hablarás hasta que te volvamos a llamar por tu nombre. El robot, tras escuchar este comando, se quedó inerte, se quedó tieso como si fuera una pieza de metal. Y la doctora Susan, en toda su seriedad, le dice a Linda, permíteme analizar tu computadora. Quiero ver qué es lo que has hecho. Y pues Linda, toda nerviosa porque ya la vio que se molestó la señora, que es la que manda más ahí. Nerviosísima, empezó a deletrear su contraseña, empezó a teclear. Y cuando ya puso la contraseña, ya puso el archivo y todo lo que había hecho, le mostró a la doctora. Y la doctora empezó a analizarlo. Así, toda seria. Bastante brava la señora. Se notaba que no le había parecido lo que estaba pasando. Y Linda se queda fría. Se queda fría porque la doctora Susan Calvin estaba analizándolo sin tener una computadora al lado. O sea, simplemente estaba viendo la computadora que le dio la Linda y no otra computadora. Por norma general, en ese año se tenía que, si tú estás analizando una base de un cerebro robótico, necesitas estar comparándolo o por lo menos investigando y en otra pantalla, ya sea un celular, ya sea otra computadora. Pero no, Susan Calvin había pasado tanto tiempo trabajando con robots que ya lo tenía bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante mecanizado, un conocimiento muy amplio, al punto de que no necesitaba estar viendo con otra computadora comparando y buscando, simplemente ya tenía todo el conocimiento para analizar, ver y comprender lo que había pasado. Y analizando, llega un punto que se pone más seria todavía de lo que ya estaba. Y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y Linda le responde, he utilizado la geometría fractal. Así lo veo. Pero, ¿por qué? Porque pensé que podría desarrollar un cerebro más complejo y un poco más cercano a lo que es el cerebro humano, para así poder darle tareas un poquito más complicadas y de esta manera que pueda seguir avanzando nuestra sociedad. Y la doctora Susan le responde, pero ¿has consultado a alguien para hacer esto? ¿Alguien te ha asesorado para hacer esto? Y la doctora Linda le responde, no, tenía miedo que me rechazaran. Por supuesto que si te hubiera rechazado, se te lo hubiera prohibido. Yo misma, Susan Calvin, hubiera pedido permiso para poder realizar esto. ¿Por qué lo hiciste? Y la doctora se queda callada, la doctora Linda, y le responde, van a despedirme. La doctora Susan, analizando, se tranquilizó un poco y le dijo, no lo sé. Puede que te despidan o puede que te asciendan. Todo depende de cómo salgamos de esta situación. ¿Le has preguntado qué es lo que has soñado? Y Linda le respondió, no. En cuanto me dijo que había soñado, la llamé a usted para que me ayude a resolver este problema. Susan Calvin soltó una pequeña sonrisa
Y le dijo, bueno, por lo menos eso has hecho bien. Y pues quería saber qué es lo que había soñado el robot, qué es lo que estaba pasando, así que lo despiertan. Ah, pero antes de eso le pregunta, ¿pero por qué está soñando? ¿Por qué sueña? Y la doctora Susan le responde a Linda, has creado un cerebro bastante complicado y bastante cercano a lo que es el cerebro humano. Los seres humanos sueñan para poder liberar estrés, para poder resolver las dudas y problemas que tienen en su cabeza, lo que está pasando al día a día. Ellos ahí lo liberan. Algo similar está pasando con este robot. La doctora Linda se quedó así como, what the fuck. Pero bueno, no dijo nada más. La doctora Susan quería saber qué es lo que había soñado el robot, así que decidió despertarlo. Elbex. Y el robot se levantó. Le dijo, sí, doctora. ¿Qué es? ¿Cómo sabes que has soñado? ¿Ya? Porque primero tenía que saber cómo es que sabe que ha soñado y en qué momento llegó a esa conclusión. Y el robot le responde, sucedió durante la noche. Y me di cuenta que lo que veía, lo que percibía y lo que sentía no tenía relación con la realidad. Buscando en mi vocabulario, buscando en mi base de datos, me encontré con la palabra sueño. Al comparar lo que me estaba pasando con la definición de la palabra, llegué a la conclusión de que estaba soñando. ¿Ya? Y se quedó frío, ¿no? Y la doctora le dice, ¿y desde hace cuánto tiempo sueñas? Y el robot le responde, desde que tengo noción de mi existencia. Y la doctora Linda, así toda temerosa, así como tipo, qué miedo a hablar. El miedo de decir, puta, si digo una cosa mal, me despiden y aquí quedo. Le dice, 10 días. ¿Ya? Y la doctora Susan la quedó viendo así como brava. Se notaba que estaba brava, una situación tensa. Básicamente estaba la doctora Linda preocupada, ansiosa, nerviosa de que la van a despedir. La doctora Susan brava, enojada y también preocupada porque en la cabeza de ella sonaba tutun, tun, tutun. ¿Ya? Y el robot ahí estaba de lo más happy, de lo más tranquilo, emocionado que había soñado. Bueno. Y le pregunta a la doctora Susan, ¿y qué es lo que sueñas? Y el robot le dice, en mi sueño veo robots que trabajan en las minas, que trabajan bajo tierra, trabajan en las fundiciones, en el mar y en el espacio. Veo que están cansados, los veo abrumados y veo que sufren. Y la doctora Susan le dice, pero eso es imposible. Los robots están programados para hacer esas tareas. Ellos están diseñados para hacer eso. Ellos no pueden sentir. Por ese motivo es que se les designa esas tareas. Y Elbex le contesta, sí, doctora, soy consciente de ello. ¿Ya? Pero también se quedó fría, ¿no? Tipo, aguanta. Tú tienes 10 días de creador. ¿Cómo sabes tanto? Y la doctora Susan le dice, y también, aparte de cómo sabes cómo trabajan los robots, cómo sabes las palabras como esa de sueño. En teoría los robots no tienen que tener ese vocabulario. Y la doctora Linda interrumpe y le dice, le inserté un vocabulario humano y también creí que sería bueno que él conozca más acerca de los robots, ya que pensé que con su cerebro todo avanzado, todo evolucionado, él podría ayudar a hacer trabajos un poco más complicados. La doctora se queda, así que pensó. Ya. Y pues le pregunta, ¿y qué más soñaste? ¿Ya? Y le preguntó, ¿no parecían seres humanos? Y le dijo el robot, no. Al inicio no. En mi sueño me pareció que había una sola ley, que decía, un robot debe proteger su existencia a toda costa. ¿Ya? Y pues la doctora Susan se quedó como fría. Ahí sí le pegó más feo. Porque le responde, te estás refiriendo a las 3 leyes de la robótica. La ley que tú mencionas es la tercera ley, pero está incompleta. La tercera ley estipula que un robot debe proteger su existencia siempre y cuando no vulnere ni la primera ni la segunda ley. ¿Ya? Y el robot le dice, sí, soy consciente de ello. Si eres consciente que la segunda ley dice que un robot nunca va a desobedecer a un ser humano a menos que vulnere la primera ley. ¿Ya? La primera ley es la más sagrada, la más que no se puede tocar. Y la primera ley es, un robot jamás debe lastimar a un ser humano, ni por acción ni por inacción.
Es decir, ni porque lo ataque directamente, ni porque lo vea que lo van a atacar y no haga nada. O sea, él siempre tiene que actuar para proteger a los seres humanos. Esas son las 3 leyes de la robótica. Básicamente la primera, protege al ser humano. La segunda, hazle caso a menos que quiera que se lastime. Y la tercera, protege tu existencia a menos que un ser humano esté en peligro o él te pida que te autodestruyas alguna vaina así. Porque esas leyes son irrevocables. La tercera es la que menos valor tiene. Y el robot le dice, en efecto, doctora, esas son las leyes de la robótica. Pero en mi sueño solo existía la tercera, y esta terminaba en proteger su existencia. ¿Ya? La doctora se quedaron las dos estupefactas, se quedaron frías. Porque si ya de por sí el hecho de que un robot esté soñando es una situación bastante perturbadora, el hecho de que te diga eso, de que un robot debe proteger su existencia es lo más importante de todo, pues ya suena bastante feo. Y le dijeron otra vez, la doctora Susan, Elbex, no oirás, ni te moverás, ni hablarás hasta que te volvamos a llamar por tu nombre. El robot, ¡piu!, otra vez se durmió, se quedó quieto. Y la doctora Susan le pregunta, ¿qué opina? A la doctora Calvin. La doctora Calvin se queda fría y le dice, me parece horrible, me parece que nunca pensé que esto se llegaría a dar, o al menos no así. ¿Me está diciendo que todos los robots piensan igual o piensan de manera similar? Y la doctora Susan le contesta, quizás no conscientemente, pero has mostrado una parte de los robots que desconocíamos. Una parte que de no haberla detectado a tiempo, quizás pudo habernos abordado más adelante y de una manera bastante terrible. Quizás más adelante no hubiéramos podido solucionar este terrible inconveniente. Y la doctora Linda se quedó así como, ¿y qué vamos a hacer? La doctora Susan le dice, seguiremos trabajando en los cerebros antiguos, pero con más cuidado, con mucho más cuidado. Y tú estarás a cargo de poder desarrollar estos cerebros. Tú tienes el conocimiento y la capacidad para poder realizar esto. Pero obviamente estará supervisada, ¿ya? Y le pregunta a la doctora, ¿y qué pasará con él? Casi le dice el nombre, se quedó callada. ¿Qué pasará con el robot? ¿Lo van a desmantelar? La doctora Susan le responde, es probable. Depende de qué tan peligroso resulte, ¿ya? En ese momento, la doctora Linda mira que la doctora Susan tenía un arma electrónica en su bolsillo. Un arma que de un solo disparo ¡piu!, le volvió un lingote de oro el cerebro al robot. Bueno, de oro no, pues no estamos dicho de oro, pero se entiende. Lo derretí el cerebro de un disparo. Bueno. Y pues, la doctora todavía tenía curiosidad. Porque dijo el robot a lo que contaba de su sueño. No aparecían seres humanos. Al inicio no. ¿Ya? Entonces lo despierta el robot. Le dice, Elbex, dijiste que al principio de tu sueño no aparecían seres humanos. ¿En qué momento aparecen los seres humanos? El robot le contesta, en cierto momento, un hombre se levanta entre todos los robots. ¿Un hombre?, le preguntó Susan Calvin. No un robot, un hombre. Sí, doctora. Y el hombre decía, deja libre a mi pueblo. Por mi pueblo, ¿se refería a los robots? Sí, doctora. ¿Y conocías al hombre? Sí, doctora, conocí al hombre. ¿Quién era? Yo era el hombre. En ese momento, Susan Calvin sacó su pistola y le disparó en la cabeza. Y Elbex dejó de existir. Es una historia fascinante, espectacular. A mí me encanta. Se siente el suspenso, se siente la tensión. O quizás yo no lo supe transmitir acá, no sé, ustedes me dirán. Pero a mí me encanta esta historia. Y pues, así como a mí me encantó, espero que a ustedes la hayan disfrutado y también les haya gustado tanto como a mí. Eso ha sido todo por este video. Me despido. Chao.